Continuando con las características de lecturas de SmartPix, ahora nos metemos en la otra pestañita de gráfico de día. Vamos a ver este gráfico. Esta gráfica es muy interesante porque lo que nos va a mostrar cuando hablábamos hace un rato sobre tendencia y decíamos, bueno, en este día hay mayor dispersión, mayor tendencia a la variabilidad o a la hiper o a la hipo. Es muy interesante ver qué pasó en ese día, ¿no? Porque habíamos visto, por ejemplo, que tenía una variabilidad elevada, 5 controles, había ido mucho hacia la hiper, en otro momento hacia la hipo, también con aumento de variabilidad. Entonces, en estos momentos es interesante ir a ese día puntual y analizar qué sucedió en el gráfico de día. El gráfico de día que ustedes están viendo ahora, de vuelta yo acá tengo una semana, pero podemos poner dos. Acuérdense que arriba movemos todo lo que es cuestiones de tiempo y acá abajo de vuelta puedo activar o desactivar pestañita y puedo volver a ver los datos estadísticos para poder seguir manteniendo la correlación de estos números, ¿no? Entonces, acá en el gráfico de día nosotros podemos, por ejemplo, acá inclusive yo también podría cambiar la noche, por ejemplo, la alargo como para ver, acá la llevo hasta las 8 de la mañana, lo puedo alargar un poco más como para poder dividir bloques para el análisis, ¿no? En general siempre dividimos el bloque nocturno, el bloque diurno o matutino y el bloque vespertino, ¿no? Entonces, de esta manera, me quedan bien señalizados los tres momentos del día, o cuatro si ustedes quieren separar también el momento de la merienda. Pero yo en general separo tres bloques para que me sea más fácil el análisis: un bloque nocturno, un bloque matutino y un bloque vespertino. ¿Qué es lo que vamos a analizar en estos bloques? Y vamos a analizar, por ejemplo, en el nocturno, cómo el paciente entra a la noche y cómo sale de la noche, porque eso me va a hablar mucho de la basal, me va a hablar mucho de si está sobreinsulinizado o requiere un poco más de basal. Fíjense que en el caso de este paciente, en general termina el día tirado un poquito hacia arriba. Fíjense, muy típico de los pacientes que le tienen miedo a la hipoglucemia. Fíjense que en general termina o con valores estables hacia arriba, con valores elevados, lo cual se sostiene durante la noche y que en la mañana empieza a bajar. De hecho, tiene algunas hipoglucemia en predesayuno. Fíjense que si me voy acá, vemos que fue una hipo precomida. Esto es interesante. Y en general el resto de los valores están bien. Miremos el promedio como viene acá. Luego se sostiene, vamos a entrar en el bloque del día, en el bloque que vendría a ser matutino, y ahí habrá que ver cuántas comidas realiza durante ese bloque, ¿no? Para saber cómo entra y cómo sale de la comida. Acá tenemos el bloque del desayuno, en donde ustedes ven que también yo lo puedo mover, ¿sí? Como para poder señalizar bien los momentos del día que quiero compartimentalizar. Y fíjense que en general acá en este bloque, si vamos a marcar los valores, ven que están marcados tanto pre como post comida, tiene mediciones exclusivamente precomidas. Fíjense que en general andamos bien, alguna hipo. Luego tenemos el bloque vespertino, que incluye los valores post comida. Fíjense que acá sí se mide post comida. También lo mismo, yo puedo achicar un poquito este bloque y poder despejar de esta manera y ver cómo el paciente llega hacia la tarde-noche, ¿no? Y después nuevamente vemos que a nivel de la cena casi todos son precomidas, ¿no? Esto es interesante porque, por ejemplo, uno le podría pedir al paciente que se mida post-comida para poder analizar mejor estos valores, estas tendencias que unen los valores de la noche con los valores de la mañana. Entonces, por ahí acá sería muy útil algunos valores antes de acostarse para saber bien si ya se está acostando con valores altos, quiere decir que falló en la corrección, por ejemplo, en la cena, o si se está acostando con valores estables, probablemente sea después que empiezan a subir los valores de glucemia, ¿no? Entonces, estos valores me parece que son también muy útiles para poder evaluar y analizar. Supónganse que vayamos a un día
Si yo quiero ver, por ejemplo, qué pasó este día, que viene con un patrón de hiper, me posiciono sobre la línea de tendencia esta, la marco y me va a permitir sacar el resto, ocultar el resto, y yo acá puedo ver el valor, fíjense, 201 precomida, acá de vuelta 101, 304 y acá tiene el último valor. Entonces, de 157, ¿ven? Entonces yo puedo ver perfectamente ese día, que me permite poder analizar qué ha ido pasando, qué decisiones tomó. Inclusive si yo lo quiero ver en ese día en el promedio, fíjense que voy evaluando también y comparando con el promedio de esa semana. Si yo quisiera verlo de vuelta, ¿no? Con los gráficos de caja, puedo volver al gráfico de caja. Acá está la semana. Fíjense que perdón, acá está el día, entonces tiene a la noche, a la mañana, lo que dijimos, bloque nocturno, bloque diurno. Vemos que hacia la tarde-noche es cuando empieza a elevar los valores y encontramos estos valores ya desplazados hacia la madrugada, ¿no? Entonces, esto es interesante porque claramente vemos que quizás termina el día, por ahí hace actividad física, no corrige o termina corrigiendo recién a la noche, o no toma su medicación, o hay que ajustar por alguna razón el tratamiento. Miren qué claro que nos quedó este día, hacia dónde tenemos que trabajar en esta semana, donde tenemos los distintos bloques de tiempo, ¿no? Entonces, acá acuérdense que estamos viendo una semana en el gráfico día y vemos que tiene una tendencia a tener este problema. Entonces, fíjense, de vuelta nos podemos posicionar acá y evaluar cuál ha sido el problema de este paciente, donde tiene una mayor dispersión hacia arriba, con un valor máximo de 304 en este momento del día, donde en esa semana tiene 5 mediciones, o sea, probablemente una por día, ¿no? Entonces, de esta manera, en el gráfico de día nos permite a nosotros analizar. También podemos, en contrapartida, además del gráfico de día, podemos tomar un gráfico de semana, ¿sí? Porque acá yo estoy viendo desayuno, almuerzo, merienda, cena. Si ustedes se quieren ir al gráfico de semana, podemos a su vez configurar mejor la decisión que tomar, porque acá saltamos al gráfico de semana y vemos que ese momento que veíamos recién, si se acuerdan, estábamos en el gráfico de día, estábamos acá. Dijimos cena, veamos a ver en qué momento esto se produce en la semana, ¿no? Entonces nos vamos al gráfico de semana y acá lo encontramos, que vemos que fue un martes de esa semana. Acá tenemos una sola semanita y de vuelta nos encontramos con este patrón. Ya sabemos que fue martes, ya sabemos que probablemente el mayor problema de la dispersión de este martes, si volvemos para atrás, ha sido en la cena. ¿Ven? Cena-noche es el momento de mayor dispersión. Por eso es interesante trabajar con el gráfico de día y con el gráfico de semana, porque de esta manera nos permite despejar muy bien a dónde ha estado el mayor problema, ¿no? Y vemos acá que el mayor problema de la dispersión y de la hiper ha sido un martes, probablemente por valores, digamos, nocturnos, cena y noche, e inclusive el segundo que nos llama la atención es este otro gráfico que vemos acá. Volvemos a configurarlo y vemos que este llegó hasta 250, ¿no? Entonces de vuelta podemos ir acá y ver que probablemente sea este el gráfico que nos está preocupando, que está cercano a las 6 de la mañana. Vuelvo al gráfico de semana y me doy cuenta que es este, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que el domingo y el martes son estos días en donde hay que trabajar para poder disminuir esa variabilidad y esa tendencia a la hiperglucemia, ¿sí? También lo puedo ver de vuelta con las curvas y miren, de vuelta la puedo yo marcar. Podría quedarme marcando solo este promedio. Y acá está el martes, ¿no? El día que estábamos analizando. Pero claro, cuando uno lo ve así, salvo que se posicione y vea el horario, no puedo terminar de poder marcar bien en qué momento fue. Por eso es importante trabajar no solo en el día de la semana, ¿sí?, sino en el momento del día donde está esta dispersión.
Por eso es interesante, como les decía, trabajar con ambos valores, ¿no? Acá lo veo clarito, a la tarde-noche ven que tiene la mayor dispersión y es lo que hablábamos, que termina acostándose en alta. Cuando nosotros de vuelta nos vamos al gráfico de semana, encontramos cuáles son los días que ha estado con esa mayor dispersión. No ha sido todos los días, ¿sí? Pero acá lo vemos el domingo y lo vemos el martes, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante gráfico día, recuerden, hacemos los bloques, nocturno, matutino, vespertino, o pueden ustedes hacer los bloques que más les convenga, lo pueden desplazar, lo pueden abrir, lo pueden cerrar, y eso nos permite ver en el gráfico día, viendo los horarios y los bloques del día, dónde está el mayor problema de este paciente, ¿no? Y como dijimos, el mayor problema es a la tarde-noche, y esto lo podemos ver a su vez con los gráficos de caja para poder ver, identificar rápidamente dónde no solo está el valor más alto, sino que también dónde está la dispersión más alta, dónde está la variabilidad más alta. Si a su vez después no vamos al gráfico de semana, podemos identificar bien qué día ha sido el de mayor dispersión con valores más altos o más bajos. En este caso estamos viendo estos valores de hiper. Esto me parece muy interesante para ajustar el tratamiento, revisar qué hizo justo ese día, che, qué pasó el martes, qué estuviste haciendo, qué comiste, hiciste actividad física, te juntaste con amigos, un happy hour, lo que fuere. Todo esto nos ayuda a entender un poco mejor y tomar decisiones al respecto sobre prescripción y modificación del tratamiento, ¿no? Entonces, recuerden, este gráfico de día nos ayuda bastante a eso. Y de vuelta, acuérdense que me puedo desplazar. Fíjense si uno cierra acá, por ejemplo, vamos a ver qué pasó ahí en este de hipo, así como hicimos el análisis recién. Acá encontramos una hipo cercana a las 9 de la mañana que fue nivel 2, ¿ven? 47 de glucosa. Vamos de vuelta, gráfico de caja, acá lo encontramos clarito. Nos posicionamos, vemos que estuvo con valores de hipoglucemia, y acá tenemos el de 47 nivel 2 que nos había preocupado. Fíjense que inclusive fue antes del desayuno y con una extrema variación, ¿no? Entonces ya lo identificamos, fue cercano a las 8 de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana. Esto lo pudimos ver acá. ¿Ven? Si nos posicionamos fue a las 8:54. Dijimos, bueno, acá ya lo encontré, veamos qué pasó. Vamos al gráfico de caja, es este de acá, nos posicionamos y vemos que tiene alta variabilidad. Perfecto, yo ya encontré el valor, encontré el momento del día, me voy para ver qué momento de la semana fue y me voy a analizar y acá lo encuentro, ¿ven? Y fue entre el domingo y el lunes, ¿sí? Entonces, de vuelta, encuentro el patrón, encuentro el momento del día, veo la repetición y la dispersión en el día, y después me voy al gráfico de semana para poder ver bien en qué momento de la semana fue, como para poder precisar cuál fue el problema y a partir de ahí poder trabajar con el paciente en las posibles soluciones de todo esto. Espero que les haya servido esto del gráfico de día y del gráfico de semana. Muchas gracias.